Hoy nos visita hermana Gloria, está de regreso. Nos visita hoy, Gloria desde aquí, directo desde Bogotá. No, de Houston, yo estoy cuidando a mi papá que tiene 98 años. Ok, bueno. Y sí, directamente desde Puerto Rico nos visita la familia, mi hermano menor y su familia, Mikey, Iria y Derek. Si usted nos ha visitado anteriormente, ya, entonces no es visita, ya es de aquí. Ya es de aquí. Los hermanos ya han estado acá con nosotros. Sí, qué bueno tenerles aquí. Amén. Eso es un aplauso de bienvenida otra vez. Sí. Los demás ya son, la hermana ya ha estado aquí con nosotros tantas veces. La iglesia del Señor tiene unos distintivos. Es decir, cosas que ocurren solo en la iglesia del Señor. Porque es la iglesia del Señor. Por cierto, nuestros niños pasan a la parte de frente. Y uno de ellos es la reunión. La reunión es uno de los distintivos del cuerpo de Cristo. En la reunión de la iglesia ocurren cosas que en ningún otro lugar ni en ningún otro momento ocurren. Miren, no importa cuán poderosa sea una organización en la faz de la tierra, no tiene lo que tiene la iglesia. Y cuando la iglesia se reúne, allí está el Señor. Cuando la iglesia se reúne, el Espíritu de Dios está presente. Por eso, en lo que hacemos hay transformación. En la palabra que ministramos hay transformación. En la presencia de Dios hay fortaleza. Es decir, cuando estamos aquí adorando a Dios como un cuerpo, ocurren cosas en la vida de gente. Es fortalecido, es revelado, es afirmado. Por eso dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Yo necesito reunirme con la iglesia. Y la palabra que va a ser predicada ahora, que va a ser presentada ahora, tiene la capacidad no de informar, sino de transformar, animar y fortalecer. No voy a predicar yo, va a predicar mi esposa, la pastora Eileen. Y yo quiero escuchar la palabra que tiene de parte de Dios. Vive Dios. Bendiciones. Aleluya. Qué responsabilidad grande, ¿verdad que sí? Pensaba en varias cosas. Este micrófono está un poquito alto, es lo primero que pensé. Pensaba en varias cosas cuando la palabra es ministrada. Siempre debemos retener lo bueno. Desechar lo malo, retener lo bueno. Pensaba en otra cosa. Si alguno se siente aludido, pues sí, decía mi pastor, sí, es para usted, es por usted que lo digo. Porque los que estamos aquí vinimos a recibir la palabra del Señor. Independientemente de lo que el Señor quiere decirnos, venimos a recibirla. Y sí, es para mí. Amén. Nunca debemos pensar, sí. A veces le damos de codo a alguien. Oíste, eso es para ti. Pero en la reunión de los santos nos sentimos aludidos personalmente. Y lo tercero que pensaba es que si esta palabra en el día de hoy no es aún rema para usted, hagamos como hacía María, que guardaba en su corazón, porque en su momento, como el buen tesoro, saldrá a la luz, nos bendecirá y nos edificará. Amén. Bendito sea Jesús. Vamos a la palabra. Y me van a tener que acompañar en muchos versos, porque ustedes saben que yo soy más maestra que predicadora. Así que me gusta recorrer
más versos. Le puse el título a este mensaje: Cristianos Efectivos. Pero después en casa pensé, ¿y qué de otro título? El título, hacer algo o no hacer algo. Y en unos momentos entenderán por qué. ¿Ha oído el refrán? El siguiente refrán es un poquito pesadito, fuerte, pero dice que el ocio es el taller del diablo. ¿Lo ha escuchado? Sí. En inglés dice, idle hands are the devil's workshop. Algo así. Sí ha oído esta frase, ¿verdad? Imagino que muchas veces la relacionamos con jóvenes y niños. ¿Alguna vez ha estado su hijo o su hija calladita en un cuarto y usted preguntándose qué estará haciendo? Y usted va para allá y encuentra que el polvo, el talco, lo ha regado por todo el piso o que ha derramado líquido donde quiera, o ha sacado todos los juguetes, le ha quitado las sábanas. Usted imagínese la escena, porque cada uno tiene experiencias distintas, estoy segura. Cuando son los jóvenes a veces haciendo cosas indebidas y no cuidando lo que ven, lo que escuchan, entran en actividades que no son apropiadas para ellos, ¿sí? Y la Escritura nos exhorta a nosotros como creyentes a no estar ociosos. ¿Y cómo evitar el ocio? Nos lo dice la Escritura, ¿cierto? Y es importante que nosotros seamos diligentes y esforzados en mantener esa advertencia, ese consejo de parte de Dios. Pero sin darnos cuenta, caemos en la necesidad de hacer algo. ¿Sí? Queremos hacer algo, ya sea movidos por nuestro espíritu altruista, o porque queremos reconocimiento, o porque queremos cumplir con una religión o algo, hacemos algo. Pero muchas veces por hacer algo nos puede llevar a esfuerzo infructuoso y vano, y en ocasiones aún desastrosos. Prueba de ello tenemos en las Escrituras, cuando el rey Saúl, de lo cual les prediqué hace un poco de tiempo, estaba esperando que llegara el profeta Samuel y el sacerdote no llegaba, y él tomó en sus manos el ofrecer el sacrificio sin dirección divina, y en ese caso pues fue reprobado porque hizo algo que no le correspondía a él. La Biblia dice que a cada uno se les ha dado un don, a cada miembro se les ha dado un don. Y hemos escuchado ese verso que dice que no tengamos más alto concepto de sí mismo, y la gente piensa, lo que eso significa es que yo no sea vanidoso. Pues en realidad el contexto del verso es que si Dios me ha llamado a profeta, que yo no me crea pastor o maestro u otra cosa, y que ejerza en lo mío como corresponde. En la Biblia conocemos que el deseo de Dios es que nosotros, por dirección divina, hagamos su voluntad y consideremos las estrategias y los métodos más efectivos para lograrla. Vemos otro caso de alguien que quiso apresurar un evento. Fue el caso de Sara, cuando le entregó su sierva Agar a Abraham, como era la costumbre de esos tiempos, para que se cumpliese la profecía del hijo prometido. Y resulta que Agar, después que dio a su hijo a luz, se sublevó, y por ello pues fue expulsada, causando una enemistad de por vida entre el hijo de Agar y el hijo de la promesa, Isaac. Todos conocemos esa historia. Dice el Salmo 127:1: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quiero resaltar que la intención de esas palabras no es
de apartarnos del esfuerzo por edificar o de dejar de hacer algo que el Señor nos ha encargado hacer. Porque la Escritura dice que lo que tengas a mano hacer, que lo hagamos, ¿cierto? Pero desea el Señor que nuestro esfuerzo sea fructífero y productivo. Porque Dios anhela que nosotros tengamos celo por su obra, pero la Biblia dice celo conforme a ciencia, o sea, conforme a conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, es tanto lo que Dios puede hacer a través de nosotros, porque Dios es un Dios de orden. Aún en la creación todo está tan detalladamente ordenada, en forma precisa, y fue algo que Él consideró, planificó. No fue que de la nada dijo, ay, voy a hacer el mundo, voy a hacer el hombre. No, Dios tenía un plan. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo. Amén. Su palabra nos dice lo siguiente en Lucas. Y no les estoy pidiendo que pasen a las Escrituras todavía, porque ya mismo vamos a leer bastante, como ya les anticipé. Porque ¿quién de vosotros, dice en Lucas 14, 28 al 30, y aunque el contexto es otro, el contexto se refiere a cuánto está dispuesto el creyente a dejar y abandonar por causa del Señor. Pero el Señor nos da una lección bien importante sobre enfrentarnos a batallas y enfrentarnos a estrategias, métodos, desarrollarlas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se trata de estrategia. Para la batalla hay que tener estrategia, decía el resto de ese pasaje. ¿Sí? El libro de Eclesiastés dice lo siguiente en Eclesiastés 5:16. Y luego les paso los versos si los necesitan. ¿Qué provecho tiene el que trabaja para el viento? ¿Usted se imagina que usted con mucho esfuerzo quiere hacer algo para el Señor, pero su esfuerzo es como arrojarlo al viento? Dice también en Proverbios, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dos palabras importantes para el creyente, sabiduría y prudencia. Y ahora vamos a ver, voy a desglosar una serie de versiones de un verso específico que me pareció interesante, como cada verso en una versión distinta de la Biblia lo dice en forma bastante parecida, pero a la misma vez utiliza otro vocabulario que como que expande nuestra comprensión de lo que el Señor quiso decir. Primero voy a leer Proverbios 20:18. Dice así, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Tremendo, ¿verdad? Pensamientos con el consejo se ordenan, con dirección sabia se hace la guerra. Ahora voy a leer el 24:6. Me van a perdonar porque les voy a leer todas las versiones que encontré. Les voy a decir de dónde son para que sepan que cada versión interpretada tal vez por quien tradujo, ¿verdad? Interpretada por quien tradujo, más o menos quiso decir lo mismo, pero a la misma vez nos da mucho más como visión abierta de lo que el Señor quiere decir con esta palabra. Dice así, Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Esta es la versión Reina Valera, lo dice así. Pero la versión, el libro del pueblo de Dios, dice, porque la guerra se gana con estrategia. La primera decía ingenio, la segunda dice estrategia.
Ahora mire como lo dice la Biblia de las Américas, porque con dirección sabia harás la guerra. Así que ingenio, estrategia, dirección sabia. La versión lenguaje actual dice, quien quiere pelear primero debe pensar. ¿Sí? La nueva versión internacional dice, la guerra se hace con buena estrategia. Repite la palabra estrategia como la anterior, pero dice buena estrategia, porque uno se tiene que sentar y calcular. La versión Dios habla hoy dice, pues la guerra se hace con buenos planes. La versión Kadosh israelita mesiánica, que no sabía que existía, dice, porque con estrategia hábil se hace la guerra. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. Parece bien interesante, ¿sí? Dios quiere que recordemos que estrategias, métodos, planes, consejo, es importante antes de comenzar a hacer algo, para que así el esfuerzo no sea como decíamos en el verso anterior, como arrojándolo al viento. En estos versos se destacan las siguientes palabras: consejo, dirección sabia, ingenio, estrategia, pensar, buenos planes, estrategia hábil, consejo sabio. ¿Y qué significa estrategia? Se preguntará. Pues el diccionario lo define como una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Muchas veces por naturaleza, creo que parte de la naturaleza hispana es que muchas veces somos como que espontáneos. No planificamos las cosas. Lo vemos en nuestros países, en la construcción, como la construcción no es algo que se planifica con tiempo y por eso hay que romper y volver a reconstruir. Y el Señor nos advierte que la estrategia nos ayuda, nos ahorra tiempo. Un poquito más abundando en la definición de estrategia, es que es un plan para dirigir un asunto y se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles, porque la estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Me pareció interesante, estaba leyendo, buscando a ver si existía una definición para la palabra estrategia en el griego, en el original griego. Y en el original griego, estrategia es cubos, del cubo, el cuadradito, que son tres dimensiones, ¿cierto? Y me hizo pensar en el cubo este que los niños juegan con él, que tiene como que muchos colores. El Rubik's Cube, ¿qué se llama? Y usted, no sabía, y soy maestra. Y me parece interesante porque hay niños que en cosa de nada lo resuelven, porque tienen una estrategia. Me pareció interesante que se llamara cubo. Me pareció interesante también que la estrategia requiere destreza. La Biblia dice que por los sentidos, ¿cómo es que dice? Por los sentidos están diestros, algo así dice el verso. Nuestros sentidos se adiestran al escuchar la palabra del Señor. Nuestros sentidos espirituales se adiestran al escuchar, al aprender, al escudriñar la palabra de Dios. Y entonces podemos ser buenos estrategas. Traté de no decir estratagemas, porque estratagema, interesante, que tiene una definición negativa. Estratagema nace de un corazón en que hay maldad y con maldad planifica para hacer daño. Pero estrategia y el estratega desarrolla un plan para bendición, para provecho, para dar mucho fruto. Tremendo, ¿verdad que sí?
Dios desea que, movidos por el deseo de cumplir nuestra misión y propósito como creyentes, procedamos con sabiduría y en forma estratégica. Así que yo estuve leyendo un poquito, me pareció interesante todas las estrategias que Dios le dio al pueblo de Israel para vencer contra el enemigo. En el caso de Gedeón, creo que formaron grupos o algo así, entonces ellos tenían teas y hacían mucho ruido, y con el ruido el enemigo se fue. Y creo que se atacaron unos a otros. Y en el caso de, creo que era Josué, Josué dejó un grupo de gente en el campamento, y entonces cuando llegaran los enemigos, pues iban corriendo hacia el campamento, pero era que le tenían una emboscada. Y yo decía, qué increíble, Señor, que tú nos des la sabiduría para desarrollar estrategias para vencer al enemigo. Pero de las más que siempre me han impresionado desde la primera vez que lo leí, es él era juez, Nehemías. Así que vamos al libro de Nehemías. Ahora sí, vamos a la palabra. Nehemías, capítulo 1. Esto ocurrió mientras ellos estaban en cautiverio en Babilonia. Y él, que era copero del rey, se enteró de que los muros de Jerusalén habían sido derribados. Así que vamos a leer del 1 al 4 primeramente. Cuando lo tengan, ¿estamos listos? Nehemías, capítulo 1, versos 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vio la necesidad, pero no corrió a hacer algo. Lo primero que hizo fue orar, ir delante del Señor por dirección divina. Y luego de haber orado y el rey percatarse de que le pasaba algo porque era su copero, el rey le autorizó a regresar y reconstruir los muros, pero le dio suministros, le dio materiales, le dio cartas para los gobernadores del otro lado para que le concedieran el paso, y más aún envió capitanes del ejército y gente de a caballo. Él oró primero. Dios fue propicio a la necesidad y respondió. Lo que me parece más interesante y sabio es lo que hizo luego. ¿Ok? Tengo los materiales, podemos decir estoy equipado, pero hizo algo muy interesante. Vamos al verso 11 del capítulo 2, hasta el 15 vamos a leer. Y dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Primero oró. Segundo, contó su inquietud al rey
recibió la respuesta de su oración, pero no dijo, aquí voy, vamos, ya tengo todo lo que necesito, aquí voy, vamos a construir los muros de Jerusalén. ¿Qué hizo? Tomó inventario, calculó los gastos, tenía que decidir si tenía lo necesario para completar la obra de reconstrucción de los muros. Y una vez cerciorado de que contaba con lo necesario y contando con el apoyo del pueblo, puso manos a la obra. Y ahora vamos a leer unos versos que me parecen impresionantes porque la Biblia destaca en estos versos uno de los proyectos de trabajo más estratégicamente coordinado y elaborado, de tal manera que fue completado en tiempo récord y envolvió a todo el pueblo y sin pérdida ni de tiempo ni de esfuerzo. Vamos al capítulo 3, verso 1. Y dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Nehemías reconocía autoridad sobre él, reconocía que con quien primero tenía que contar en la ciudad era con el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y mientras vamos leyendo los pasajes, yo quiero que usted se haga como que una imagen mental, porque yo mientras leía estos versos me hacía una imagen mental. Todo el que ha vivido en una ciudad que está rodeada de muros sabe que tiene que ir alrededor, ¿cierto? Así que estratégicamente se fueron colocando toda esta gente para reconstruir el templo. Así que comenzaron el sacerdote por la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. ¿Ok? Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joaída, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. No sé si me siguen, pero van viendo cómo comenzaron por aquí y ahora el otro grupo acá y el otro grupo acá, y continuaba cada grupo cubriendo cada tramo alrededor de los muros. Seguimos leyendo. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Aría, de los plateros, hasta plateros había, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumá, y junto a él restauró a Atus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad-Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. El que ha ido a Jerusalén sabe de qué estamos hablando. Yo no, yo nunca he ido, pero sí he ido a un parque que hay aquí en Orlando, y tienen una maqueta de la ciudad de Israel, y me parece interesante porque cada puerta tiene un nombre: la puerta de las ovejas, la puerta de esto. Así que estamos hablando de tramos largos, porque el que ha visto esa maqueta sabe cuán grande era la ciudad de Jerusalén. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa.
Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Beraquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. No voy a seguir leyendo, pero usted capta lo que quiero decir. ¿No le parece una estrategia increíblemente hábil, cierto? Y precisa. Lo que más me parecía interesante es que no dejaron ni hueco para que el enemigo entrase. Más interesante aún es que en otro capítulo dice que ellos, mientras hacían la labor, era con una mano la herramienta y con la otra la espada, para prevenir que mientras estaban reconstruyendo el muro, entrase el enemigo a la ciudad. Así que voy a saltar unos cuantos versos y ahora les digo lo siguiente. Tramo a tramo lograron la gran gestión de reconstruir los muros de la ciudad en 52 días. Increíble, ¿verdad? 52 días les tomó. Lo registra Nehemías 6:15. ¿Por qué ocurrió esto? Número 1, porque trabajaron coordinadamente, con gran ánimo y disposición, contando con la colaboración de los sacerdotes, los gobernadores, los comerciantes, perfumeros, plateros, familiares, vecinos, sirvientes del templo y mucho más. La culminación de esta obra demuestra lo que somos capaces de hacer cuando no hacemos algo por hacer algo, sino cuando lo hacemos guiados por el Espíritu de Dios e investidos con su ingenio, su sabiduría, su dirección, su consejo, su habilidad, y así emprendemos la obra del ministerio. Hay un proverbio que dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Ay, no sé cómo hacerlo, no te preocupes, yo lo voy a hacer así. Y resulta que hacerlo así no es necesariamente el método, la estrategia de Dios, y entonces no tenemos el resultado que esperamos. Ahora mire lo que dice aquí. Me pareció interesante porque vi a ese pueblo moviéndose como un cuerpo, como uno solo. Había un solo ánimo, un solo sentir y un solo propósito. ¿No les parece que así es la iglesia? Que vivimos, nos movemos en un solo ánimo, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Así que nuestra estrategia más efectiva es cuando, como dice en Efesios 4:14, parte final, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando yo era pequeña teníamos una canción en inglés sobre el cuerpo. The neck bones connected to the head bone, the head bones connected to the shoulder bone. Cantamos esa canción siempre, que cada pieza de nuestro cuerpo está conectado al otro. Así es el cuerpo de Cristo. Cuando nos movemos como uno, nuestros resultados son mucho más efectivos. Si nos movemos en forma individual, usted se imagina que una pierna suya camine para un lado y otra para el otro. Yo a veces miro a las aves, pensar que tienen un ojo a este lado y otro ojo acá. Y yo digo, ¿cómo pueden ver una sola cosa hacia el frente?
Dios quiere que nos movamos como uno. Dice Pedro en segunda de Pedro 1:8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor. Ninguno de nosotros quiere trabajar, sentir que ara en arena y que no haya fruto, que todo nuestro esfuerzo sea estéril. Todos queremos laborar para el Señor, produciendo fruto abundante para su gloria y su honra. La manera de hacerlo es juntos y con una estrategia. La Biblia dice que no desconocemos las artimañas del enemigo, y como no las desconocemos, debemos ser estrategas y hábiles para poder vencer al enemigo. Entonces, nuestro trabajo en el Señor no será en vano y seremos más efectivos y llenos de frutos para Dios. Amén. Todos en pie vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque cuentas con nosotros para cumplir con tu obra. Qué privilegio y qué honra que tú mismo dijiste que mayores obras que las que tú hiciste nosotros haremos. Pero queremos hacerlas para glorificarte a ti, sin que haya en nosotros ni un sentido de vanagloria, pero tampoco de contienda, sino que por el contrario, todo lo que hagamos sea porque queremos devolverte con nuestra vida en forma de gratitud, fruto abundante que honre tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, haznos sabios, ayúdanos a desarrollar nuestras destrezas en ti, Señor. Ayúdanos a saber escuchar tu voz y saber cuándo nos guías a hacer una cosa o la otra. Que siempre estemos dispuestos, que nunca nos resistamos a lo que tú pones en nuestro corazón, para que este evangelio sea expandido y muchas más almas sean alcanzadas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.